Agradezco al senador Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural, su presencia en el programa. Germán, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Memo, muy buenas noches. Un gusto estar con todo tu auditorio. Muchas gracias. Senador, se ha venido hablando de la discusión que tendrá la Suprema Corte sobre la desaparición de la figura de la prisión preventiva oficiosa, que a decir de muchos ha propiciado la violación de los derechos humanos, llevando a la cárcel a gente inocente, pero además haciendo un uso político de la justicia. ¿Cuál es la posición de ustedes en el Grupo Plural? Sí, Memo, la verdad es que es un asunto muy importante. Es necesario que estén en prisión quienes cometen delitos. Eso no lo discutimos. Pero la prisión preventiva, es decir, la prisión sin sentencia, puede ser de dos maneras. Puede ser una prisión justificada, es decir, que por las causas, las circunstancias, individualizada, la dicte un juez, que es lo que nosotros queremos, o puede ser una prisión preventiva oficiosa, esto es automática, y esto quiere decir una pena impuesta antes de realizar todo el proceso. Entonces, en realidad, es un anticipo de una condena. La prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva automática. Nosotros creemos que eso no debe ocurrir y que la Corte debe pues reconsiderar lo que todos aprobamos. La prisión preventiva oficiosa la votaron diputados y senadores de todos los partidos. La votamos en todos los partidos. Es cierto que hubo algunos diputados, algunos senadores que estuvieron en contra, entre ellos Emilio Álvarez del Grupo Plural, Gustavo Madero, pero todos, insisto, todas las fuerzas políticas concurrieron con sus votos para aprobar esa prisión preventiva. Y por lo tanto, yo estimo que la Corte debe corregir eso porque viola los derechos humanos de los inocentes. Nosotros, todos los ciudadanos, somos inocentes hasta que la autoridad nos encuentra un delito y no debemos pagar nadie por anticipado una pena, que esto de la prisión preventiva oficiosa es, para que lo entienda el gran público, es pagar una pena primero en la cárcel sin siquiera saber si tú cometiste o no el delito. Pues sí, la verdad es que eso violaría un principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es uno de los grandes principios del derecho en nuestro país y en el mundo. Senador Germán Martínez Cázares, uno de los temas a discusión en el Congreso será el de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Según ha dicho el gobierno, no será una iniciativa de reforma constitucional donde el presidente no obtendría los votos necesarios, sino que será una serie de iniciativas de reformas a leyes secundarias con las que el gobierno buscaría pasar la operación y la administración de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. ¿Qué opinan de esto en el Grupo Plural del Senado? Nosotros vemos con preocupación la militarización de la vida pública de México. La militarización porque se le está entregando a los militares un poder de fuego sin control, normal, como con labores policíacas, digamos. Eso estaba restringido, eso era excepcional. Las fuerzas del orden deben estar en los cuarteles en tiempos de paz, así lo dice la Constitución, y así se prometió en campaña. Y luego se aprobó una Guardia Nacional por 5 años, revisable a 5 años con un mando civil. Y luego vemos que vamos avanzando hacia áreas que corresponden a
al gobierno civil, pero que se lo están dando a los militares, como es la construcción de un aeropuerto, la construcción de un tren, el reparto de medicinas, el reparto de gas, las aduanas, no la seguridad de las aduanas, sino el despacho aduanal, los puertos, en fin, la militarización avanza peligrosamente porque al mismo tiempo avanza la opacidad, porque al mismo tiempo avanza la falta de transparencia y porque la disciplina militar, que es buena para los militares, no es una disciplina civil que rinda cuentas. Y por el otro lado, creo yo que se está construyendo dos élites de las Fuerzas Armadas, una élite que tiene contratos, una élite que tiene licitaciones en lo oscurito, una élite de soldados o de generales, mejor dicho, que hace y produce dinero y produce obras y produce servicios y tiene prometidas las regalías del Tren Maya, y otra élite de soldados, de generales con soldados que va a perseguir a los delincuentes, y otra élite a la que cuando agarran un delincuente le piden que lo suelte y que ponga la otra mejilla. Entonces, estamos militarizando la vida pública de México de manera peligrosa, diríamos en el grupo plural, y no estamos a favor de que la Guardia Nacional pase a los militares. Queremos que un civil encabece la Guardia Nacional y que un civil fortalezca la Guardia Nacional. Queremos que la Guardia Nacional se capacite en sus labores de investigación, que la policía pueda investigar ciberdelitos, delitos financieros, delitos de la organización criminal que es mundial, delitos que tienen que ver con Colombia, que tienen que ver con Perú, que tienen que ver con Rusia, con las mafias de Europa, que tienen que ver con un consumo enorme de drogas en Estados Unidos. Eso, queremos una policía más capacitada, no una guardia militarizada. Y por último, históricamente, yo lo debo decir, se invoca a Benito Juárez. Benito Juárez estaba en contra de los fueros eclesiásticos y de los fueros militares. Entonces se traiciona a Benito Juárez si se quiere militarizar al país. Y se invoca a Madero. Bueno, pues a Madero lo mataron militares y dijo en su libro La sucesión presidencial de 1910 que uno de los grandes males de México era el militarismo. No estoy comparando a los militares de entonces con los de ahora, a los que respeto y a los que admiro y a los que arriesgan su vida, pero sí digo que hay una traición a un mando civil de las Fuerzas Armadas, como soñaba Benito Juárez, como quería Francisco I. Madero, como lo prueba la historia. Esto que hablamos me lleva a preguntarte del caso Ayotzinapa. La Comisión para la Verdad y la Justicia, creada por el gobierno de López Obrador, emitió un informe preliminar que no abona a lo que ya conocíamos, excepto que por primera vez se da por muertos a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Alejandro Encinas dijo que no hay indicios de que estén vivos. Pero después de dar el informe, el propio Encinas tuvo que salir a intentar explicar el informe. Malo cuando una autoridad informa de algo que luego tiene que salir a explicar. Germán, tu opinión. Bueno, pues la verdad es que sí está enredoso el tema, no aclara. La verdad es que dicen que es un crimen de Estado y que va a las más altas esferas, y pues ni siquiera es un crimen de Estado a las más altas esferas en Guerrero, donde está el gobernador Aguirre, y las altas esferas a nivel federal, pues el general Cienfuegos, ¿dónde está? Y dónde está Enrique Peña Nieto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que tú dices atinadamente, y es muy grave, la desaparición forzada, el delito de desaparición forzada, lo ha dicho la Corte y lo dice todo mundo que sabe de desaparición forzada, es decir, de secuestro, de levantón, y que no se sabe el destino de un familiar, siempre se tiene que combatir, se tiene que
buscar con lo que se llama, los que conocen, presunción de vida. Es decir, presumimos que en la desaparición forzada al que buscamos está vivo. Ese es el principio básico y ya lo quebraron. Y ya quebraron el tema de que es un crimen de Estado sin cabezas del Estado. Y tercero, pues yo creo que no se vale, sinceramente, Memo, yo lo digo con todo respeto, no se vale no pensar en las víctimas. Eso es lo último que digo, pero es lo primero que debía haber dicho yo. No se vale no pensar en las víctimas de estos delitos. Y condeno, me enoja que estén ordeñando una y otra vez políticamente el dolor de esos padres, de esas madres, de esos muchachos que estaban en la Normal de Ayotzinapa. Y por último, debe aclararse con toda rotundidad quién tenía información en el mundo militar de el espía que estaba ahí, que era un soldado. Se habla de un general Saavedra que aprobó el Senado de Manuel Bartlett y que después se encargó de la seguridad en Guerrero y que después el propio Cienfuegos, según algunos reportes periodísticos que yo leí, en pie de página, por ejemplo, el propio Cienfuegos propuso al general Saavedra como propuesta de general secretario de la Defensa Nacional al presidente López Obrador. Entonces, que se aclare perfectamente la línea de mando que se tenía hacia un espía que había ahí en la Normal de Ayotzinapa y las órdenes que se dieron y la información que tenía. Eso no se ha aclarado y no se debe dar por muerta a ninguna persona hasta no tener elementos de prueba de que esos desaparecidos murieron. ¿Dónde están los elementos de prueba de la muerte de estas personas? Mientras tanto, debe imperar la presunción de vida de los desaparecidos y ya dejen de ordeñar políticamente el dolor de Ayotzinapa. Pues sí, tienes mucha razón. Y bueno, estos son algunos de los temas que estarán presentes en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inicia este próximo jueves 1 de septiembre y de los cuales iremos platicando sobre la marcha. Senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural, gracias por estar con nosotros. Yo estoy a tus órdenes, Memo. Muchas gracias, al contrario, yo soy el agradecido. Muchas gracias, muy agradecido. Enseguida, Bad Bunny galardonado como el artista